foro de Caracol Radio, esta vez para mirar las claves del futuro de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, en el que a través de 3 módulos hoy vamos a estar hablando con los protagonistas, los que tienen la experiencia y los que hicieron posible este tema. El tema de un proyecto que busca analizar a fondo ventajas, retos, el significado de conformar una región metropolitana que unifique proyectos, que planifique el futuro de espacios y de ciudades que entreguen bienestar a los ciudadanos. Síganos desde ya a partir de este momento en nuestra página caracol.com.co, también a través de nuestro Facebook Live, a través de Caracol Radio en YouTube, y también nos pueden acompañar con el numeral Región Metropolitana, hashtag Región Metropolitana. Vamos a iniciar con un primer módulo que tiene que ver con el esquema asociativo y con la experiencia internacional. Cómo un nuevo modelo de asociatividad, de planeación, de coordinación, de organización se ha definido en la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, lo cual se constituye gracias a ¿qué? A un acto legislativo que es el 002 del 2020, un instrumento con el que se busca generar desarrollo en la región. ¿Y para qué? Para establecer soluciones a los problemas ciudadanos, para establecer planes a futuros, para detener desigualdades en las ciudades de las grandes ciudades, pero donde además hay una periferia muy importante, y entregar soluciones en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la tecnología. En Colombia hoy, estas zonas que fueron establecidas en el 2013 buscan llevar desarrollo, cierre de brechas y planificación, como digo, y legalmente constituidas hay 6. Vamos a hablar con muchos de los que posteriormente nos van a contar qué pasan en otras regiones. En el mundo, y ojo a esta cifra, se estima que en las áreas metropolitanas se reúnen 1.6 billones de personas, pero se estima que para el 2030 serán 600 millones adicionales las que vivan bajo esa modalidad. Y solo en América Latina el 80% de la población pasará a vivir a centros urbanos. Incluso hoy, este tipo de organización recobra más importancia ante el desborde de ciudades, el aumento de las desigualdades sociales de la periferia que mencionaba, los problemas medioambientales. Pues esta conformación de la región metropolitana no es un asunto menor, ni en el plano demográfico ni en el ambiental. Por ejemplo, reúne 10 millones de habitantes, el 22% de la población colombiana y el 25% de quienes están ocupados laboralmente. En cuanto al económico, representa 31.6% del Producto Interno Bruto del país. Tengo otras cifras que me parecen bien impresionantes. Concentra 54% de las grandes empresas, el 34% del total nacional y el 44% de las exportaciones. En movilidad, 2.6 millones de viajes día. Por el lado medioambiental se constituyen los cerros orientales, el río Bogotá, 190 áreas protegidas y 13% de los páramos del país. Barcelona es uno de los ejemplos de planificación y asociatividad, esta es una palabra muy difícil, a través de su área metropolitana, y esta constituye desde 2010 y está caracterizada por una distribución conjunta del presupuesto para las zonas que la conforman. Yo tengo 1000 preguntas sobre esto en lo que tiene que ver con gobernanza, con presupuestos, pero vamos a arrancar. En este primer módulo nos acompañan la alcaldesa de Bogotá, doctora Claudia López, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y desde la experiencia internacional, el director del área metropolitana de Barcelona, Ramón Torra, y ahí Ramón X. ¿Cómo es el apellido? ¿Cómo se pronuncia el apellido? Tiene cerrado el micrófono. No, todavía. Es Xicoy. El segundo apellido es Xicoy, con X, la X catalana Xicoy. que es Xicoy. Sí, no es fácil para Pues digamos, un los gusto tenerlo hablantes de castellano, pero... Pues un gusto tenerlo y contar con esta experiencia maravillosa de poder saber qué es lo que han hecho en Barcelona. Ramón, muy buenas tardes. Alcaldesa Claudia López, la saludo, muy buenos días. ¿No tenemos a la alcaldesa todavía? Aún no, ya están conectándose.
Perfecto, apenas esté conectada la alcaldesa me avisan. También estamos con el gobernador Nicolás García. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Gobernador, muy buenos días. Diana, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por aportar y por seguir participando en estos espacios que para nosotros son todos nuevos, porque esta figura no existe hoy en nuestro ordenamiento jurídico y por eso la importancia de construirla entre todos. Muy bien, sí, he visto que hay diferentes modelos de construcción de estas regiones. Entonces, mientras llega la alcaldesa, voy a cambiar el orden del inicio. Voy a empezar por Ramón Torre para que Ramón nos cuente un poquito exactamente cómo ha sido esa experiencia desde Barcelona. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en Barcelona, en el área metropolitana, para que se convierta en un referente del mundo? ¿Cómo fue la conformación? ¿Qué lecciones le ha dejado hasta el momento? ¿Cuáles son como los grandes aprendizajes? Sí, a ver, buenos días a todos. Para nosotros ya buenas tardes, pero para la mayoría de oyentes buenos días. A ver, la experiencia en Barcelona es una experiencia de más que la Constitución en un momento dado, es un proceso. Y es un proceso que tiene orígenes lejanos. Yo siempre explico que el área metropolitana de Barcelona es una administración nueva, creada por ley del año 2010 del Parlamento de Cataluña, constituida en el año 2011 después de las elecciones municipales. Pero en cambio tiene una historia antigua de cómo se va conformando esta colaboración entre distintos municipios, territorios, etcétera, de cara a lo que decíamos, el decir que no exista la periferia, que sea, digamos, cómo extendemos las calidades del centro a la periferia y, por tanto, deja de haber este elemento negativo o esta caracterización negativa que se le da a la periferia. Claro, aquí podríamos hablar ya desde el Plan Cerdá, a mediados del siglo XIX, que ya planifica sobre un territorio que va más allá del municipio de Barcelona. Es el municipio de Barcelona y 10 municipios más del llano de Barcelona, ¿no? Por tanto, el planeamiento urbanístico, la ordenación urbanística del territorio y de los usos del territorio como elemento central en el inicio, ¿no? Después vamos encontrando ya cómo se agregan estos 10 municipios del llano a lo que es la propia ciudad y cómo se van generando consensos que van sedimentando esta configuración metropolitana. Ya con la Segunda República Española, el corto periodo democrático de los años 30, la planificación vuelve a ser la protagonista con el plan Macià y con Le Corbusier como urbanista de referencia, que ya da un salto nuevo a más municipios, a lo que es el delta del Llobregat y también con la planificación. Un periodo fallido por la guerra civil y después de la guerra civil, cuando se reprende la industria, se genera ya el planeamiento nuevamente para dar cabida a toda la inmigración que se genera. Esta es la continuidad y luego van apareciendo ya, con la configuración del Plan Comarcal del 53, ya aparece la Comisión de Urbanismo. La Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes empieza a prestarse desde un organismo concreto sobre este territorio, en aquel momento 27 municipios, se empiezan a prestar servicios que son comunes. El drenaje del territorio, el saneamiento, el transporte público. Y por tanto es una configuración que va sedimentando prestación de servicios a partir de consensos políticos y territoriales, ¿no? Hasta llegar ya al periodo de la democracia en España y la configuración de los ayuntamientos democráticos en el año 79, la creación de la Corporación Metropolitana con un nuevo planeamiento urbanístico, el Plan General Metropolitano, un vigente y que estamos en revisión. Y ya aparece la primera formulación de carácter administración local, por tanto de base municipal, de segundo nivel, representada a través de los municipios, en que el planeamiento urbanístico sigue siendo tema central. Está todo el entorno del medio ambiente, el tratamiento de residuos, el ciclo integral del agua, distribución del agua de boca, el saneamiento, drenaje del territorio,
y también el transporte público y la movilidad, ¿no? Ramón, para quienes no conocemos, ¿cuántas personas se reúnen en esa área metropolitana de Barcelona? Sí. Entonces, esto es la otra parte, que es el territorio, ¿no? Que nos situamos en un territorio que tiene unas características concretas. Estamos hablando de un espacio de 650 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una población de 3.300.000 habitantes y con unos municipios de dimensiones muy diversas. Por tanto, una nueva complejidad, que es Barcelona, con 1.600.000 habitantes, o un municipio como el Papiol, que se sitúa, que no llega a los 5.000 habitantes, y entre medio distintas dimensiones de población. Muy bien, Y con espéreme una un segundo geografía... acá y le hago una pregunta a Nicolás García, el gobernador. Estamos hablando nuestra región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, gobernador, estamos hablando de cuántos kilómetros. Tenemos ese cálculo, me gustaría ir como comparando situaciones. Obviamente estamos hablando acá de una población muchísimo más grande, solo en Bogotá estamos casi en 8 millones versus 1.600.000 de Barcelona, pero como para ir mirando cosas. Gobernador, la región tendría cuántos kilómetros. Nosotros estamos hablando en habitantes, estaríamos hablando de 11 millones de habitantes, sumando los casi 3 millones del departamento y sumando, por supuesto, a la extensión de Bogotá, los 23.000 kilómetros cuadrados que tiene el departamento de Cundinamarca, aunque no todos los municipios vayan a ingresar a esta región. Por eso, uno de los puntos importantes aquí es que, sin duda alguna, los municipios que son borde de Bogotá van a ingresar o van a tener ese interés. Luego va ese anillo de quienes tienen alguna relación, por ejemplo, en servicios como el servicio de agua, hablando de FOMEC, hablando de La Calera, hablando de Huasca, y todos aquellos que no vayan a ser representados directamente. Por eso esta figura contempla que además de los municipios ingrese la gobernación de Cundinamarca, que será la voz de esos municipios. Ya vuelvo con el gobernador y le sigo preguntando a Ramón Torre porque me parece muy interesante. De lo que lo he escuchado, casi que esta región ha concentrado los objetivos en lo que tiene que ver con planeación urbanística y medio ambiente. En el tema de transporte, ¿cómo funciona? A ver, el transporte público, ahora pasamos del transporte público a lo que sería la movilidad, ¿no? Como un concepto más amplio, ¿no? La Claro, gestión de la movilidad movilidad en general. como derecho de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando, pero en el transporte público, que es un poco el origen de cómo se generan servicios públicos de calidad, es un modelo mixto de gestión directa pública y gestión privada. Por tanto, introduciendo un elemento que es el de la colaboración público-privada en la prestación de servicios. El área metropolitana como regulador, como prestador del servicio, pero con una empresa pública, Transportes Metropolitanos de Barcelona, que es prestadora del metro y del servicio de autobuses en la parte central del territorio, y por tanto con un modelo de adaptación a lo que también iba comentando, de un territorio de dimensiones distintas de municipios y también de una geografía muy diversa. Aquí tenemos una geografía compleja con áreas de llano, 2 ríos, la sierra litoral, las playas, por tanto una complejidad territorial y geográfica importante y por tanto la capacidad de adaptación a las densidades, a las geografías, etcétera, ¿no? También como Ramón Torra, característica sí, pero quería No, preguntarle cómo es dime. la gobernanza, Sí, porque uno se imagina, y digamos más para una región grande como la nuestra, si en el caso de Barcelona hay una gobernanza, se crearon nuevos cargos o hay una cabeza como la suya para esta región, ¿cómo funciona y cómo funcionan las autoridades regionales y sí. locales de cara a la región metropolitana? Sí, en el caso de Barcelona, tal como explicaba, es una administración local, por tanto, municipal, de base municipal, territorial y de segundo nivel, no es de elección directa y, por tanto, hay el doble nivel político, hay los órganos de gobierno que están desde la presidencia, el Consejo Metropolitano,
donde están representados los municipios en relación a su población, pero en que todos los municipios tienen representación. Por tanto, hay una proporcionalidad corregida en favor de los pequeños, ¿no? Por tanto, hay una presidencia que, tal como se creó la ley, tiende a que el presidente o presidenta sea el alcalde o alcaldesa de Barcelona como figura representativa, un consejo metropolitano de 90 miembros que son concejales de los municipios, por tanto, no son cargos nuevos o adicionales, sino que son los mismos representantes municipales, es decir, todos los alcaldes están en el consejo y los concejales en proporción a su representatividad política en cada uno de los municipios. Después está lo que sería la Junta del Gobierno. El Gobierno, a partir de la representación política y, por tanto, los grupos mayoritarios son los que forman el Gobierno. En este momento, también por lo que decía de consensos, esta es una institución de consensos amplios. Hay 4 grupos políticos en el Gobierno, ¿no? 4 grupos que son representativos de los partidos mayoritarios y también de su implantación territorial. Y después ya estaría lo que sería la vicepresidencia ejecutiva, que es el vicepresidente que representa al grupo político mayoritario y que es el que finalmente impulsa el gobierno de la institución, y también como órgano de gobierno la figura de la gerencia, que es el puente entre la estructura política y la estructura técnica, que es un elemento fundamental de la institución, ¿no? El que Ramón sea Torra, una institución eminentemente técnica en la gestión, ¿no? Ramón Torra, si me permite, vuelvo con usted ahora. Sí, Ya llegó la alcaldesa y ya tenemos al gobernador y quiero como hablar con ellos un poco también para que usted escuche cómo está la experiencia acá. Y luego preguntarle un poco de cosas de las lecciones dejadas, de qué cosas, en qué cosas acertaron, en qué cosas no acertaron que nos sirvan como experiencia para nosotros. Alcaldesa Claudia López, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Diana, qué gusto saludarte, a Ramón, al señor gobernador, a todas las personas que nos acompañan en este foro de la mayor importancia para el presente y el futuro de Bogotá. Un gusto saludarlos. Ya nos estaba contando Ramón Torra un poco cómo ha sido la experiencia en Barcelona, que usted la conoce muy bien. Un poco son 650 kilómetros, 3.300.000 habitantes, pues un mundo de una dimensión distinta a la nuestra. Obviamente usted nada más tiene un país completo en una ciudad. El gobernador, bueno, imagínese, 116 municipios, si no me equivoco, con lo cual estamos hablando de una región que es enorme. Empiezo por preguntarle a usted, alcaldesa, ¿qué significa que Bogotá se establezca y se ponga en marcha esta región metropolitana? ¿Y para qué el cambio? Diana, mil gracias. Este es un tema que nos ilusiona porque es una necesidad. A Ramón, que seguramente conoce nuestra historia también, y a todos los que nos escuchan contextualizarlos, este es un desafío para 10 millones de personas. Para una región, la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, donde estamos 116 municipios de Cundinamarca y el distrito capital. Es en el curso de nuestra historia, Ramón, darle estructura institucional a 10 millones de personas, a 1/3 del Producto Interno Bruto de Colombia y al mayor centro de innovación, creatividad y desarrollo que tiene el país. Es también superar una historia que dejó dolores, una historia en la que en el pasado, en 1954, se desconoció a los municipios de Cundinamarca que se anexaron a Bogotá. Es reconocer que esta vez crearemos una región metropolitana no por anexamiento ni por sometimiento, sino entre iguales, que tan igual y tan importante es el distrito capital como cada uno de los municipios de Cundinamarca. Es un gran cambio respecto de nuestro precedente histórico. Segundo, ¿para qué una región metropolitana? Esto no es para coordinar temas de políticos ni de partidos. Esto es para mejorar temas concretos de la calidad de vida de los ciudadanos. La movilidad. 2 millones de cundinamarqueses entran y salen todos los días de Bogotá. Trabajan aquí, viven allá y trabajan aquí. Simplemente
van de un lado a otro para recibir bienes sociales, culturales, económicos. Tener un sistema metropolitano regional basado en una red de metro que nos conecte con ciclorrutas, que sea sostenible, es una necesidad fundamental y cotidiana para nuestros ciudadanos. Y eso requiere coordinación de inversiones y de acciones que no pueden depender, y yo diría que por eso la necesidad de la región, de que tengamos la excelente relación que hoy tenemos el gobernador Nicolás García, como le digo yo, mi nuevo novio, porque es que somos una misma región, tenemos que coordinarnos, tenemos que trabajar juntos, y él y yo tenemos una magnífica relación. Pero Bogotá y Cundinamarca y sus 10 millones de habitantes no pueden depender de esta feliz casualidad de que nos apreciamos y respetamos, sino que tiene que tener una institucionalidad que, independientemente de los afectos personales, garantice la provisión de bienes de movilidad, de seguridad. Claro, por eso le preguntaba ahorita a Ramón Torra por la gobernanza, un poco por ese temor, de que hoy tenemos la suerte de tener a una alcaldesa y a un gobernador con unas claridades y un foco hacia la región metropolitana. Alcaldesa, le doy la palabra a Nicolás García, gobernador, para que él también plantee cómo ve esa articulación, o sea, por qué la importancia de asociarse y de articularse y en qué va a beneficiar a los ciudadanos. Y aquí le pido un poco un foco de algo que a mí me preocupa y que también le quería pedir a Ramón que nos hablara. Leyendo ayer para todo este tema que es nuevo para mí, que me ha parecido maravilloso, esta reorganización territorial, yo siento que privilegia lo urbano sobre lo rural, donde están, digamos, esas grandes desigualdades. O sea, hoy en el mundo las áreas metropolitanas albergan 41% de la población urbana y la vocación es a acoger más gente. ¿De qué manera esta región va a lograr que todos esos campesinos que para Nicolás son tan importantes y deben ser importantes para todos, van a tener una posibilidad, y para Bogotá, en el tema de la despensa alimentaria y demás, ¿cómo vamos a lograr que esto no solamente sea para quienes estamos acostumbrados a vivir la ciudad? Pues precisamente esa es nuestra tarea. Nosotros, como lo decía la alcaldesa, venimos de antecedentes de miedo, de creer que uno quiere estar por sobre encima del otro, entendiendo el departamento y el distrito, y aquí tenemos una feliz ocasión en la que no solo coincidimos en tareas en favor de la región, sino que además nosotros entendemos que esto debe funcionar más allá de los mandatos de la alcaldesa y de Nicolás García, que aquí deben quedar las bases sólidas para que, sin importar quién llegue a los cargos distritales, departamentales y municipales, ya estén las reglas y se quieran o no se quieran, tengan que trabajar en beneficio de los 11 millones de habitantes de la región. Y por eso la importancia, cuando nosotros llegamos al gobierno, inclusive antes de llegar, cuando ganamos las elecciones, de haber podido avanzar en noviembre y diciembre con el Congreso, mostrando cuáles eran nuestras preocupaciones y todos buscando que esa ley, que ese acto legislativo pudiera generarle tranquilidad, particularmente a los cundinamarqueses, y eso se logra. Y un punto importante es tener a la gobernación de Cundinamarca en este proceso, lo que no sucede con las áreas metropolitanas. Somos nosotros los que estaremos como garantes de ese 97% de la ruralidad de Cundinamarca. Cundinamarca es un departamento que el 97% de su área es rural, así que muchas de las tareas aquí, sin duda alguna, van a beneficiar a nuestros productores y a nuestros campesinos. Ya dimos un primer ejemplo con los mercados campesinos que hicimos de manera articulada, con extraordinario resultado en Bogotá, donde los productores vendieron hasta por el triple del valor su producto, pagándoles a ellos directamente, y en todo caso, quien compró el mercado lo compró mucho más barato que si hubiera ido a un supermercado. Y aquí hay muchas tareas en torno a las cuales debemos trabajar, pero sin duda alguna la presencia de la gobernación será la garante de esos municipios que posiblemente no entren de manera directa a la región metropolitana, pero que van a tener, por supuesto, la voz de su gobernador, hablando de muchas tareas. Ahí le pregunto, gobernador, ¿cómo se definió el ingreso de los municipios que integran el área? ¿Vía consejo, vía consulta popular? O sea, ¿cómo se determina cuáles son los que integran?
La ley hoy está en proceso de estructuración y de organización con la participación de toda la comunidad. Ahorita hemos realizado ya decenas de foros en cada uno de los municipios que bordea Bogotá, pero también que sin serlo creen que merecen opinar sobre el tema. Vamos a tener la próxima semana, por ejemplo, el foro con Caparrapí, que es muy, muy lejos de Bogotá, pero que sin duda alguna tiene hoy gran participación en el tema de alimentos, San Bernardo, toda la provincia del Sumapaz. Yo lo que he pedido en el caso de Cundinamarca es que nos permitan que sea la asamblea del departamento la que autorice el ingreso de Cundinamarca. En el caso del distrito será el consejo distrital y en mi opinión deberían ser los consejos municipales los que autoricen a cada alcalde a entrar, pero esto es parte de la ley que estamos construyendo. Ahora le vamos a preguntar a Ramón, ¿cuál es la mejor experiencia para ese punto donde siempre la ley nos pone las dificultades a veces en vez de facilitarlas? Pero para ambos, para el gobernador Nicolás García, para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ciudadano se pregunta hoy, a mí, el que nos está oyendo, a mí este cuento de la región metropolitana, entonces, ¿en qué me beneficia? Entonces, yo quisiera unos focos en los que siento como ciudadana que a todos nos importa. Movilidad. ¿Cuáles son, digamos, ya técnicamente las prioridades que va a tener la región en lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo y tiempos? Movilidad, servicios públicos, vivienda, el tema de medio ambiente e innovación, porque lo que siento también en Barcelona y lo que he visto en otras partes, México también, hay un tema de innovación muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son ya los proyectos sobre los cuales ustedes están pensando? Alcaldesa. ¿Nosotros? Ok. Diana, eso es bien importante, porque ¿con qué come esto? Pues, ¿cómo es que va a beneficiar a la gente? ¿Y de dónde sale la platica para esto? Entonces, primero, hay que sumar recursos. Tal vez para Ramón decirle que aquí estamos haciendo una innovación que es muy importante para nuestra región. Y es que esto es una región metropolitana. Esto no es simplemente un área metropolitana de los ciudadanos urbanos para beneficiarnos entre nosotros a expensas de profundizar las brechas con los ciudadanos rurales. Esto es región y por eso la presencia es la única vez en Colombia y por eso creamos una figura en la Constitución nueva para que no fuera área metropolitana entre municipios circundantes, sino región metropolitana entre el conjunto del departamento de Cundinamarca y los municipios que colindamos, para asegurar que ese primer tema crucial, los dos primeros temas cruciales, sin agua que compartimos porque tenemos el páramo más grande del mundo arriba de nosotros, sin que protejamos entre todos con inversiones del gobierno nacional, la gobernación y los municipios, esa estructura ecológica principal, esta región no existiría. Nosotros, Ramón, estamos a 2.600 metros de altura. El día que a Bogotá y a Cundinamarca le toque bombear agua a 2.600 metros de altura, se acaba esta ciudad porque el costo sería prohibitivo. Entonces, lo primero es garantizar que protegemos esa estructura ecológica principal y que todos tenemos agua para la vida y que ordenamos el territorio alrededor del agua. Lo segundo, el tema de alimentos, que la provisión de alimentos para que sea sostenible viene de la región más cercana. Cundinamarca ya le provee casi la mitad de la comida a Bogotá. Pero necesitamos no solamente que se la provea, sino que se la provea de manera justa. Que a los campesinos de Cundinamarca le paguemos de manera justa sus productos, sin tanto intermediario, directamente. Y que los hogares de la región, tanto en Bogotá como en los demás municipios, puedan adquirir esa comida limpia, sostenible, ojalá orgánica y a menores precios. Ese es el segundo tema crucial. Que comamos mejor y más barato, además de que tengamos agua y vida. El tercero, que cuando nos movilicemos, lo hagamos de una manera sostenible, no en 2 horas de trancón, quemando gasolina y perdiendo tiempo para la vida, para la familia, para la creatividad y el trabajo. Entonces, nuestra prioridad aquí es consolidar el sistema metrorregional con el Regiotrans de Occidente, el del norte, el del sur, usar la red férrea que tenía Colombia desde hace 100 años y que dejó botada, que todavía está ahí tirada en pasto, para que nos conecte a través de energía eléctrica, movilidad limpia y sostenible como región, con redes de ciclorrutas, para ampliar las autopistas urbanas que nos conecten también para la carga. Entonces, ese tema de movilidad es crucial para la movilidad cotidiana y para la movilidad de carga.
de la que depende la productividad no solamente de la región, desarrollo, sino de la economía colombiana. Cuarto, para el trabajo y la innovación. Esta región hoy, con todos sus líos, su desconexión, su trancón, su polución, produce 1/3 de la riqueza de Colombia. Si tenemos mejor organización institucional, mejor inversión, mejor infraestructura, no solamente vamos a producir más riqueza, sino mejor riqueza. Riqueza basada en el conocimiento, en la tecnología, en la innovación, en la cuarta revolución del conocimiento, que es la del siglo XXI. Pero para eso necesitamos tener incentivos comunes, incentivos fiscales comunes, normas comunes para hacer fácil la atracción de esas inversiones en nuestra región. De manera que ese es otro cuarto punto absolutamente concreto, para mencionar solo algunos de los que creo que en lo que hemos conversado, Gobernación, Nación y Alcaldía tenemos la prioridad puesta. Ahora, para Nicolás García, la misma pregunta. Sus prioridades en términos de movilidad, vivienda, por ejemplo, y a usted le pregunto, sector privado, ¿cómo se involucra en este tema? Empresa privada. De muchas formas, además de estos hechos metropolitanos, también como parte de las mesas de trabajo escuchando a la comunidad ha salido el del turismo, el de los residuos sólidos, que son temas que a veces no son tan agradables y bonitos, pero que hay que hablarlos desde el principio porque debemos siempre todos tener las reglas claras. El turismo sin duda alguna tiene que ser un hecho metropolitano articulador. Aquí entra el sector privado, como también entra el sector privado cuando hablamos de ordenamiento territorial, y otro actor fundamental que es el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que ser un actor fundamental, además de la voluntad del departamento, además de la voluntad del distrito, en muchas tareas, particularmente en las que tienen que ver con financiación de grandes proyectos, del Regiotrans de Occidente, del que ya puso el 70%, del Regiotrans del Norte, del que esperamos también haya una importante cofinanciación, de la solución que vayamos a tener hacia Soacha, además de la fase 2 y 3 de Transmilenio, porque también debemos comenzar a diseñar y a tener una visión de una red férrea hacia Soacha, que es el municipio que tiene el 35% de la población del departamento, y en este crecimiento que debe ser ordenado, los privados son actores fundamentales. No podemos olvidar que en muchos municipios, gracias al cobro de plusvalía y de valorizaciones, pagos por el privado, por supuesto, ajustados a la ley, se han hecho grandes obras de infraestructura, pero también que en muchos otros municipios de Cundinamarca hoy no han implementado la figura de cobro de plusvalía, y son municipios en la sabana muy grandes que tienen posibilidad enorme de tener aportes a la infraestructura regional y que hoy no se han materializado porque no se han hecho efectivos por parte de los públicos para que las paguen los privados. Nicolás, gobernador, yo quería preguntarle ahora porque, digamos, en pandemia hemos aprendido muchas cosas, y cuando empezamos a ver esta nueva normalidad en la que esperamos todos la mayor responsabilidad, digamos, de qué manera toda esta región soluciona problemas que tenemos, digamos, de hacinamiento, de movilidad, de congestión, por ejemplo, que tenemos en Bogotá, pero serán temas de los que hablaremos después. Yo tengo, sin hacer de abogado del diablo, una pregunta en la que después quiero una participación de Ramón, pero para ambos. Uno de los temores es el centralismo. ¿Cómo hacer para que esta región no lleve a fortalecer mucho más el centralismo y que se siga dependiendo cada vez más de una gran urbe, donde tanto de los vecinos como de los otros territorios, digamos, teniendo en cuenta que somos un país grande, insistimos en hacer todo en el mismo lugar? ¿No saldría mejor, por ejemplo, generar otro territorio polo de desarrollo como ejes de tecnología, ejes de desarrollo agrícola, ambiental? ¿Por qué no desarrollar ciudades existentes y hacer una apuesta por la Bogotá de 8 millones de habitantes, por un lado, y Cundinamarca? ¿O es que ya no podemos porque realmente nuestras fronteras son invisibles y necesitamos terminar de hacerlo así? Yo creo, alcaldesa. Alcaldesa. No, están de novios, ya, le dio la palabra y todo. Estuviéramos en campaña, a ver, están de novios. No hicimos campaña juntos, es que eso es lo valioso, además eso de es lo valioso, sí. Nicolás y yo pertenecemos a partidos muy distintos que tienen muchas diferencias, pero entendemos que el futuro de nuestra ciudad y nuestra región depende de que trabajemos coordinadamente. En el caso de Bogotá y Cundinamarca, ¿cuáles fronteras? Nosotros lo que tenemos son uniones, no divisiones. Lo que tenemos son propósitos y necesidades comunes, y tenemos es que enfatizar en ellos. Y en nuestra historia, Ramón, hay dos antecedentes dolorosos, te decía.
Uno, eso de que en el pasado lo que se hizo fue borrar y desconocer a los municipios de Cundinamarca y anexarlos como barrios de Bogotá. Esa barbaridad le duele a Cundinamarca y no la vamos a volver a repetir nunca. Por eso esta región va a ser entre iguales, Diana. Es justamente un tema de descentralización, es un tema regional, tratando de superar el centralismo nacional, que desconoce a sus propios territorios y a sus potencialidades. Segundo, van a ser los ciudadanos de cada municipio, a través de sus consejos municipales, los que van a determinar si ingresan y cómo ingresan. Tercero, el otro dolor es el que tiene Bogotá. Así como Cundinamarca se sintió anexada y en ese sentido desconocida y humillada, a Bogotá, en organismos como la CAR, se siente esquilmada. A nosotros nos cogen la plata, ¿sí? Se la mandan a unos entes independientes y los bogotanos ponemos la plata, pero no recibimos los beneficios. Los peajes de Bogotá, por ejemplo, los peajes de entrada a Bogotá, Ramón, son los más rentables de todo el país, como te imaginarás. Toda la plata se invierte de Bogotá para afuera. Ni un centavo se invierte en las vías de Bogotá. Eso es un atraco a los ciudadanos de Bogotá. Entonces hay dolores de lado y lado. No queremos ni que haya anexación, porque no es lo que debe hacer, pero tampoco queremos que haya, excúsenme la palabra rebuscada, esquilmación a los bolsillos de los bogotanos, sino que todos aportemos a un pote común y sobre proyectos conjuntos, comunes, acordados, mejoremos el bienestar de nuestros ciudadanos. Es una cosa práctica, no es una cosa de políticos, sino una cosa para mejorar el bienestar de la gente, más allá de la buena relación hoy circunstancial, porque a Diana le consta la tormentosa relación que ha habido entre los alcaldes de Bogotá, que se creen virreyes, ¿no?, y los gobernadores de Cundinamarca. De manera que en vez de eso, lo que tiene que haber es una relación es una gran noticia. entre iguales, sí, y que nos permita relacionarnos con proyectos específicos a futuro. Esto es una gran noticia y a mí me va a pesar que me faltan prácticamente 5 minutos que quiero escuchar a Ramón por esa experiencia internacional, pero de una vez la dejo invitada, alcaldesa, para que me acepte con Nicolás y nos sentemos los tres a hablar de muchas otras cosas que me parecen ya como de empezar a mirar cuáles son los tiempos de la región, de qué manera van a funcionar cosas, si se va a crear, digamos, una especie de gobernanza única metropolitana, o cómo va a funcionar eso para poderlo entender sin generar esa burocracia que sé que no le interesa ni a usted ni a Nicolás, sino que realmente esto hacia dónde va. Lo podemos hacer cuando quieran, porque me parece que estamos hablando de 11 millones de personas. Nicolás, una última intervención de su parte y felicitándolo también por este logro, porque de verdad cuando se hablaba en campaña de región metropolitana, pues no, la gente no creía, o sea, no creíamos que fuera posible pensar en algo tan grande y sin embargo hay mucho todavía por hablar y sin abandonar esas otras regiones, ciudades que también vamos a hablar ahora y que están en ese proceso. Gracias, alcaldesa. Nicolás. Lo primero es decir, no se va a perder la autonomía de cada uno de los municipios. Nadie tiene aquí interés en opinar y en tomar decisiones en nombre de los municipios. Seguirán siendo ellos autónomos. Lo importante aquí es también entender que, a diferencia de lo que se pensaba antes, nosotros estamos no solo involucrando a los municipios de la Sabana, sino que estamos involucrando a los 116 municipios. Por una sencilla razón, nosotros no podemos seguir creyendo en fronteras y en líneas imaginarias. Bogotá y Cundinamarca juntos son imparables. Bogotá y Cundinamarca somos más del 33% del Producto Interno Bruto del país. Y eso lo que significa es que debemos acercarnos, unirnos y seguir trabajando para que ese porcentaje sea mucho mayor, sobre todo en esta época en la que sobre las entidades territoriales va a recaer la reactivación económica y la generación de empleo y desarrollo del país en época de pospandemia. Gobernador, gracias y gracias por esos mercados campesinos que nos están alimentando. ¿De qué manera? Y gracias por haberles quitado la intermediación. Vamos con Ramón Torra. Ramón, lecciones. ¿Qué de lo que se hizo también que debamos tener de referente? También lo que se haya hecho en Santiago que usted conozca, o en México o en otras partes. ¿Qué no hacer? ¿Qué experiencia no repetir? A ver, yo creo que hay cosas que la alcaldesa y el gobernador han expresado muy bien. Yo creo que hay
una cuestión previa que es la que hablaba de los consensos. Estas son administraciones públicas que se han de crear a partir de consensos amplios, consensos territoriales, por tanto que no hayan territorios que sienten que pierdan el efecto del centralismo, pero también consensos políticos, que veo que los hay en el caso de Bogotá y Cundinamarca. Por tanto, consensos territoriales y consensos políticos. Esta ha sido lo que ha facilitado llegar o eliminar las desconfianzas que se generan entre la ciudad central y los municipios del entorno. El otro es un tema de las geometrías variables, lo que estaban también planteando, que yo creo que es muy acertado, que es decir, en el caso de la ley del área metropolitana se planteó por ley los 36 municipios centrales, pero una fórmula de extensión, de que no fuera un ámbito cerrado, sino que hubiera un mecanismo de agregación a partir también de los acuerdos del área metropolitana y de los nuevos municipios que ingresen. Por tanto, la geometría variable en el ámbito territorial y también en la prestación de los servicios. En el caso de Barcelona, pero también en Bogotá, el territorio es diverso, las densidades de población son diversas, el Claro, y tipo de fíjese actividad económica es diversa, y por gracias, tanto, sí, los ahí yo servicios... tengo una preocupación un poco y es cómo lograr que los municipios de Cundinamarca se sientan incluidos, y esa es la vía de consensos, que los municipios de Cundinamarca no se sientan avasallados por los que vivimos en esta ciudad que es un monstruo de grande, sino que al contrario sientan que esta es la oportunidad para que Cundinamarca tenga también la misma importancia al ser una región metropolitana. Sí. Claro, aquí al final es qué aporta cada uno a esta región o a esta área metropolitana. El caso de Barcelona, que hablaba también de la diversidad de la geografía, quiere decir que hay espacios naturales de mucha calidad, hay ríos, también hay espacios agrícolas dentro de un área metropolitana pequeña como esta. Y lo que hablamos en este 52% de la superficie del territorio metropolitano, este pequeño, son espacios naturales o agrícolas. Por tanto, estamos hablando de una superficie importante que hay municipios que lo aportan, el centro que recibe como beneficio. Pues también estos espacios naturales, este espacio de producción agrícola, espacio de ocio para la ciudadanía, mejoras ecológicas en la calidad de aire derivada de estos espacios, que exporta Barcelona también hacia afuera, pues la calidad urbana y de los servicios a este territorio. Es desde las administraciones locales cómo se genera igualdad a partir de la calidad de servicios públicos equivalentes a todo el territorio. Entonces yo creo que estas son las vías de que no podemos decir, no, todos tendrán lo mismo, no, todos han de tener lo que requieren sus características, pero con la misma calidad y equivalencia, ¿no? Por tanto, y en políticas de vivienda, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hemos de exportar a la población del centro afuera para que puedan disfrutar de la vivienda, sino que hemos de hacer políticas de vivienda asequible a toda la población para que no hayan estos movimientos y que solo sean voluntarios, y por tanto hemos de actuar en políticas de vivienda tanto en el centro como en la periferia. No puede ser la exportación de las rentas bajas a esta periferia porque la acabarán degradando. Por tanto, la fijación de rentas a partir de las políticas de vivienda y de, por tanto, homogeneizar al máximo las rentas es otro de los elementos que aportamos. Esto al municipio pequeño también le conviene, estas políticas comunes que eviten el desplazamiento por renta en el territorio, ¿no? Muy bien. Yo creo que hay muchas Ramón, cosas. se nos acabó el tiempo y los productores me mandan toda clase de señales por todas partes. Hemos de hacer caso a los productores. Podemos hablar sin los productores cuando queramos. Sí, entonces, Muy de bien. verdad, maravilloso tema, creo que hay mucho por profundizar. Yo creo que si algo es un sueño para la gente es pensar que vamos a poder ir de aquí para allá, pero sobre todo esos municipios que durante tanto tiempo de verdad han querido decir, aquí estamos y lo que podemos ofrecer, ¿no? Y que Bogotá, en toda esta ya reorganización ahora post-pandemia que permita volver, digamos, a los sueños iniciales de gobernar y de hacer cosas,
permita la construcción de todos estos temas. A ustedes gracias por el tiempo. Me voy ahora con otro grupo para hablar de otros temas, mirar qué está pasando en Barranquilla, en Bucaramanga, en el Valle de Aburrá, en Centro Occidente, en Cúcuta, en Valledupar, porque el movimiento es grande. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, gobernador. Gracias a Ramón. Gracias. Muchas gracias y un saludo. Un abrazo. Ahora sí me voy preparando entonces para nuestros oyentes. Vamos ahora con las áreas metropolitanas, con una experiencia nacional que son los retos de asociarse, asociatividad. Recuerde que nos puede acompañar a través del hashtag región metropolitana. Estamos en el numeral región metropolitana y con esto vamos a empezar ya con el segundo módulo. Si ya los tenemos a todos, arranco de una vez, ustedes me dirán. Quiero saber si tenemos ya a Libardo García. ¿Presente, Libardo? Hola, Diana, Hola. Buenos días. Presente, saludos. Presente, Bucaramanga también. Presente. Valle de Aburrá. Muy bien, Buenos entonces días. arranquemos. Presente. Arranquemos para contarle un poco a los oyentes en esta segunda parte en que estamos. Pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Live, a través de YouTube, a través de nuestra página caracol.com.co y todos recuerden que lo mejor de este foro será hoy parte del programa Hora 20 de Caracol Radio, de nuestro noticiero. Continuemos para entender las claves de la región metropolitana. Mirar esa experiencia ahora a nivel nacional, los retos que tiene, si la figura, que no es nueva, en el país hay 6, que logran agrupar 33 municipios y que en total estarían sumando 9 millones de habitantes. O sea, si estamos hablando de esta región que acabamos de hablar con la alcaldesa y con Nicolás García, de 11, estas sobre las cuales vamos a hablar acá no son menores, son otra gran región como esa de 9 millones en diferentes lugares del país. La primera área se configuró en el país fue la del Valle de Aburrá, 1980. Esta tiene 10 municipios y casi 4 millones de habitantes. También se conformaron otras en lo que tiene que ver de este tipo en Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, y la última fue la de Valledupar en el 2002 y que ha tenido hasta el momento avances importantes en materia de movilidad. Desde la conformación, las regiones metropolitanas han llevado organización y planificación a los territorios en la búsqueda de integrar necesidades de ciudadanos, llevar progreso en frentes de movilidad, medio ambiente, lo que ya hemos venido hablando desde antes. Así que le doy la bienvenida al presidente de SOARIAS y director en Barranquilla, Libardo García. Buenos días, Libardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Diana. Un saludo para todos los oyentes, las personas que nos ven y, por supuesto, a todos los panelistas y participantes de este foro. También con nosotros el director del área metropolitana de Bucaramanga, Samuel Jaimes Botia, o Botia. Esto de los apellidos lo mata a uno. Muchas gracias, Diana. Muy gentil. Un buen día para todos nuestros amigos de las áreas metropolitanas del país. El área del Valle de Aburrá, director Juan David Palacio. Hola. Diana, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a todos los que se encuentran conectados y a todos mis compañeros de ASOARIAS, que representamos más de 9 millones de habitantes. De Centro Occidente, Nicolás Betancourt, gracias por estar con nosotros también. Muy buenos días. Muy buenos días, Diana, y a todos los panelistas de este importante foro. Frontera, sí. Muchas gracias, Diana. De la región de Cúcuta, del área metropolitana de Cúcuta, Miguel Enrique Peñaranda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana. Un saludo muy especial a todos mis compañeros y a todos los oyentes que están en este foro. Muy bien, y también tenemos al director del área metropolitana de Valledupar, Antonio Rafael Julienes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Diana, a todos los compañeros de la área metropolitana y a los oyentes que nos escuchan. Muchas gracias. A mí este foro me encanta, sobre todo por mi calidad de, obviamente, de ser barranquillera y de siempre recordar que aunque vivo en Bogotá, el país
somos todos los que estamos por fuera también, los que nacimos afuera, los que llegamos y todos ustedes que son región y que juntos es una región mucho más grande. Entonces, quiero un poco que me cuenten cuáles han sido los grandes logros de cada una de esas áreas metropolitanas y cuáles son los desafíos que enfrentan hoy, a futuro, con la llegada, además de todo lo que nos ha venido ocurriendo de esta pandemia y hacia dónde vamos en cada una de esas áreas. Si una vez definidos los hechos metropolitanos se trabaja exclusivamente en ellos o se cede a la tentación de abordar otros asuntos o de hacer proyectos no relacionados. Entonces, ¿qué área quiere empezar? Aburrá. Bueno. Valle de Aburrá, que fue la primera, 1980. Sí. Adelante. Diana, sí, efectivamente, el área metropolitana del Valle de Aburrá fue la primera área metropolitana. Este año cumplimos 40 años, ahora el 27 de noviembre. El municipio núcleo es la ciudad de Medellín. Es un área metropolitana con 4.030.000 habitantes, 1.150 kilómetros cuadrados, donde el 80% de la población es en el espacio urbano, pero también representamos el 65% de la población del departamento de Antioquia. Esta es un área metropolitana que desde lo misional tenemos competencia en materia como autoridad ambiental, competencia como autoridad en materia de transporte. Participamos de los ejercicios de la planificación de territorios sin ser autoridad en materia de planeación, pero a su vez en la construcción de nuestro plan de gestión futuro sostenible 2020-2023 y que tiene contemplado 3 ejes estructurales, tenemos determinado una inversión de 1.750.000 millones de pesos, donde se contempla el cumplimiento de lo misional, pero también acompañando a los municipios en temas de infraestructura. Esta área metropolitana ha permitido realizar proyectos de infraestructura de gran envergadura para integrarnos, para articularnos y trabajar en un área donde no hay fronteras. Pero además, esta área tiene una connotación especial. Encontrar donde somos autoridad en materia de transporte, autoridad en materia ambiental, pero participar también de la planificación del territorio ha sido un gran logro, porque no podemos concebir un perímetro conurbado donde existan fronteras. Y esto es lo que hemos logrado a lo largo de la historia de nuestro Valle de Aburrá. Muy bien. Antonio, desde Valledupar. Tiene cerrado el micrófono. Sí, Diana, muy buenos días nuevamente. Pues primero que todo, hacer un énfasis muy especial en que la gobernanza metropolitana es la primera prenda de garantía para lograr una verdadera descentralización administrativa. Y esto lo vivimos y lo palpamos a diario mediante la posibilidad de transferencia de competencia de los entes nacionales en cabeza de las áreas metropolitanas. Eso precisamente ha permitido... Mire, ese es un punto que me interesa que me explique, porque fíjese que ahorita hacía la pregunta de si no estábamos con esto en lo que tiene que ver con Bogotá y con Dinamarca generando una mayor centralización, pero luego usted me cuenta que esta figura permite incluso algo diferente, que es trabajar como área metropolitana, tiene una mayor posibilidad de relacionamiento con el centro. Y de logros. Y además con los ciudadanos, porque es que los ciudadanos involucrados en cada uno de los procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el catastro, con el transporte y con el medio ambiente, antes tenían que acudir a unas entidades, muchas de ellas del orden nacional, como el Ministerio del Transporte, y a partir de la constitución de áreas metropolitanas, estas se terminan convirtiendo en autoridades de transporte en su territorio, y ya el ciudadano esos trámites que antes tenía que adelantar en el nivel central los va a poder adelantar en su mismo territorio ante el área metropolitana. Lo mismo viene ocurriendo a partir de la expedición de la Ley 1955, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que permitió que las áreas metropolitanas se constituyeran en autoridad catastral. Y de esta manera, pues, asumieran el rol que antes estaba en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en su territorio. Pero para no ahondar en algunos temas que de pronto los compañeros puedan tocar, en el caso nuestro, muy específico del área metropolitana de Valledupar, nosotros hemos vivido una experiencia muy importante frente a la construcción de lo que es un plan de desarrollo metropolitano enfocado hacia la construcción de un territorio inteligente. Un territorio inteligente donde la base del mismo se constituye en la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante también la implementación
de sistemas solares fotovoltaicos para garantizar la prestación de servicios públicos en su territorio a instituciones. Esta área de Valledupar comprende ¿qué tamaño de territorio, cuántos habitantes? Nosotros tenemos en nuestra integración actualmente 5 municipios que comprenden Valledupar, La Paz, Manaure, Balcón del Cesar, Agustín Codazzi y el municipio de San Diego. Y ahí nos encontramos en ¿Cómo se decidió que fueran esos? En el año de 1998 se surtió una consulta popular donde los habitantes de cada uno de esos municipios tuvieron la oportunidad de decidir si consideraban que el mismo hiciera parte del área metropolitana, y eso estuvo precedido de unas decisiones políticas que se tomaron en cada uno de los consejos municipales, donde ellos, pues, digamos, aceptaron o no la posibilidad de ir a esa consulta. En estos momentos el municipio de Pueblo Bello Cesar se encuentra precisamente en ese trámite de consulta para que sus ciudadanos decidan si se anexan o no al área metropolitana de Valledupar. Y si yo le preguntara a esos ciudadanos de esos 5 municipios que hoy están, ¿qué dicen que han obtenido gracias a la conformación del área metropolitana? ¿Qué me diría? Hay que hacer mucho énfasis en que las competencias de las áreas metropolitanas varían de acuerdo a las, digamos, a los hechos metropolitanos que en el territorio se declaren por la Junta Metropolitana, pero además dependiendo las facultades que les vayan siendo entregadas. En el caso nuestro, somos autoridad de planificación territorial. Nosotros participamos de manera articulada con cada uno de los municipios para ayudarles a articular las metas contempladas dentro de sus planes de desarrollo municipal, pero además participamos de la ejecución de las mismas al tiempo que las incluimos dentro de nuestro plan de desarrollo metropolitano, y diseñamos unas estrategias para apalancar proyectos del orden nacional aterrizados en el territorio que permitan ejecutar algunas metas. Por ejemplo, en estos momentos, con el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, fuimos la única área metropolitana seleccionada a nivel nacional para la priorización del proyecto de fortalecimiento institucional para la construcción de un territorio inteligente integrado, lo que va a permitir apalancar recursos desde el gobierno nacional para una inversión considerable en cada uno de los municipios que hacen parte del área metropolitana. Pero adicionalmente a eso... Ese, por ejemplo, me parece un proyecto de área metropolitana maravilloso, porque ese es el que tiene que ver con innovación. Con lo cual usted podría decir que en el caso del área metropolitana Valledupar estamos hablando de que ha sido exitosa en movilidad y en este tema que están haciendo ahora con Mintic. Correcto, sí, señor. Y el nuevo plan de desarrollo metropolitano tiene 3 enfoques: hacia lo humano, lo sostenible y lo innovador, precisamente articulándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y con todo lo que los componentes de territorio y ciudades inteligentes que están contemplados dentro de la política del gobierno nacional. Esa es una prenda de garantía para lograr que estos municipios puedan obtener grandes o puedan ser beneficiarios de grandes inversiones dentro de lo que corresponde a la ejecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, entonces gracias Antonio, Rafael. Quiero preguntarle al doctor Betancur, a Nicolás Betancur, director del área metropolitana de Centro Occidente. Desde esa área del Centro Occidente se está trabajando para que Cartago, un municipio del Valle, entre a ser parte de esta área. ¿Cómo va este proceso? ¿Para qué hacer que ingrese un municipio de otro departamento? Y luego, pues la experiencia de cómo van, digamos, en términos generales. Muy buenos días nuevamente, Diana, y a todos los panelistas. Es importante para las áreas metropolitanas crecer en su conurbación. El municipio de Cartago, a pesar de ser un municipio del Valle, es un municipio que históricamente ha tenido una gran relación con el área metropolitana, porque nosotros lindamos con el municipio de Cartago con un corregimiento que se llama Puerto Caldas, y nosotros también somos autoridad de transporte y tenemos un transporte integrado que llega hasta Puerto Caldas. Entonces, los habitantes de Cartago únicamente cruzan el puente Bolívar y ya están en Risaralda, en la área metropolitana, y utilizan el transporte metropolitano, ya lo están utilizando. Pero fuera de eso, nosotros tenemos con Cartago muchas cercanías en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema del turismo. Y si nosotros logramos que Cartago haga parte del área metropolitana, va a tener Cartago una posibilidad enorme, porque es una de las políticas del gobierno nacional,
y es el desarrollo y la planificación desde las áreas metropolitanas para que se desarrollen turísticamente, ambientalmente y obviamente con el tema del transporte metropolitano. Esa sería una de las importancias fundamentales para que Cartago se beneficie del área metropolitana. Su planificación, su transporte, su turismo y su desarrollo empresarial y económico. Dentro de las actividades que desarrolla la área metropolitana, tenemos una que está siendo modelo a nivel nacional, con la delegación catastral. Nosotros nos convertimos en gestores catastrales el año inmediatamente anterior, en el mes de octubre. Pero esa gestión catastral tiene unos retos muy grandes, Diana, muy grandes. Uno de los retos importantísimos y que tiene la área metropolitana es la actualización catastral y la conservación catastral. Pero eso va de la mano con una implementación de tecnologías. Nosotros tenemos, ya desarrollamos en el área metropolitana como gestores catastrales unos productos que nos van a permitir entregarle a la comunidad una atención eficaz, eficiente y transparente. Por ejemplo, tenemos una plataforma tecnológica que es la ID, la infraestructura de datos espaciales, tenemos una red geodésica que son unos puntos ya alineados a las coordenadas del orden nacional, y tenemos otro producto que es la ortofoto. Eso nos entrega y nos pone a la vanguardia tecnológica para poder incrementar el catastro multipropósito, que es lo que desde el orden nacional está buscando el plan de desarrollo. Entonces, nosotros somos autoridad catastral, gestores catastrales, y podemos hacer unas alianzas bastante importantes para tener unos operadores que nos permitan realizar esta tarea. Nosotros hicimos una alianza estratégica con el catastro distrital, con Bogotá. Él va a ser nuestro operador catastral y vamos a hacer la actualización y la conservación catastral, la conservación este año y la actualización el año entrante de los 3 municipios que integran el área metropolitana. Esa es una de las labores importantísimas que tenemos desde el área metropolitana. Claro que también no somos autoridad de transporte, tenemos un modelo de vigilancia y control al impuesto de la sobretasa a la gasolina. Tenemos también hacemos la articulación con los planes de desarrollo de los municipios que integran el área metropolitana. Muy bien, me gustaría escuchar ahora al área metropolitana de Cúcuta. Me imagino que todo este tema, Miguel Enrique Peñaranda, no debe ser fácil, sobre todo en una zona de frontera y con, digamos, las dificultades que tiene. Gracias, Diana. Sí, es importantísimo recordar que el área metropolitana de Cúcuta podría ser un área metropolitana binacional en estos momentos por los temas que tenemos con nuestro vecino, con los temas políticos que pues, han generado un conflicto bien grande y por mucho tiempo. Recordemos que nosotros ya pasamos por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, en donde estos cambios eran permanentes. Hoy en día tenemos cerrada la frontera. Recordemos que nuestro país, digamos... Antes de ir a esa parte, ¿cómo funciona su área? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está conformada? Bueno, nosotros somos 6 municipios. Nosotros tenemos 1.035.000 habitantes en estos momentos en el área metropolitana. El municipio núcleo es la ciudad de Cúcuta. Somos el 80% de la población del departamento. En ese momento nosotros somos autoridad en transporte. Estamos, digamos, a puertas de convertirnos en autoridad ambiental. Ya la ley por la población que tenemos nos lo permite. Necesitamos que el presidente Duque adopte el censo. Sin eso creo que hay un tema jurídico ahí complejo. Pero uno de los temas más importantes, Diana, en estos temas, en las áreas metropolitanas, creo yo que en esta gobernabilidad metropolitana es una suma de los esfuerzos y los recursos. Como decía pues, la alcaldesa Claudia López, aquí unir a 6 municipios con diferentes vertientes políticas, con diferentes rumbos, en una sola misión, y entender que esto es un tema pues, de ciudad-región, donde no podemos seguir viéndonos desarticulados.
es también como la eficiencia de la administración de los recursos, no solo en la inversión pública, sino en la administración y la operación de las diferentes temas o construcciones que se hacen en torno a muchísimos temas. Hoy en día, el área metropolitana de Cúcuta, tengo la fortuna de tener a 6 alcaldes absolutamente unidos y entendiendo que el unirnos en torno al área metropolitana hace mucho más eficiente la inversión de los recursos y no duplicamos inversiones. Te cuento un tema, nosotros en este momento estamos construyendo... Cuando dicen no duplicamos inversiones es porque se va poniendo por partes. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, a ver, te digo, la Central Metropolitana de Transportes. En 6 municipios habían 6 o 10 centrales de transporte, en donde la articulación y el manejo, digamos, eficiente de los recursos era una locura. Logramos convencer a los alcaldes que si hacíamos una sola metropolitana, era, digamos, sumar esfuerzos y sumar presupuestos solo bajo la administración del área metropolitana. Asimismo, la Universidad Metropolitana, asimismo, la Clínica Metropolitana, asimismo, la concesión vial metropolitana, asimismo, el sistema de transporte metropolitano. Eso es un tema que es bien complejo, pero ha sido muy, muy importante en cómo entender que los 6 alcaldes se desprendan de sus egos o del querer tener la inversión para ellos y la dejen que se vuelva metropolitana. Estas áreas metropolitanas ya no se pueden concebir como ciudades aisladas y los hechos metropolitanos... Yo tenía ahora una pregunta que quería hacerle cuando hablaba un poco de por qué no desarrollar ciudades y decir, esta tiene vocación agrícola y se concentra en esta tiene vocación en producción de innovación. Dentro de las áreas metropolitanas, ustedes estudian eso, por ejemplo, ¿qué le puede aportar La Paz a Valledupar para que se concentre exclusivamente en eso? Digamos, ya no cuando hablamos de proyectos macros como de movilidad, de medio ambiente, sino como de tareas específicas que puedan generar en esos municipios también una visibilidad individual dentro de la gran metrópoli. Diana, yo creo que ese es un trabajo, fíjate, en el tema del turismo. El turismo visto como una ciudad-región es un tema que se une y en donde se encuentran el potencial de cada uno de los municipios y en esa suma de esos potenciales se encuentra una gran oportunidad frente al tema como es el turismo. La productividad y la competitividad del sector rural. Todos los municipios también tienen un potencial importante. Sus tierras, la capacidad técnica, la historia nos permite también encontrar como esos potenciales y a través del área metropolitana como un articulador, pues se logra sacar adelante todos estos procesos. Mire, me queda poco y me falta Samuel. Jaime, es que quiero preguntarle, obviamente, la experiencia desde Bucaramanga, ¿cómo ha funcionado en Santander? A ver, mira, lo primero que yo te quiero, Diana, y muchísimas gracias por la invitación, es mirar realmente cómo se estructuran estos esquemas asociativos. Para nosotros es fundamental entender el sistema asociativo. Prácticamente porque los santandereanos hemos tenido culturalmente unos grandes retos en el sentido asociativo de estos esquemas. Diremos, por lo menos, en España el sistema asociativo fue primero y posteriormente llegó la norma. ¿Sí te das cuenta? Ahora bien, para los esquemas nuestros, primero llega la norma y posteriormente empezamos a ese carácter asociativo. Es una cosa diferencial que tenemos que precisar. Ahora bien, yo creo que la forma de cómo nosotros, estos esquemas asociativos, ya no se reconocen los límites políticos. ¿Por qué? Porque realmente los sistemas estructurantes son estos sistemas bióticos, ¿cierto? La estructura ecológica no la podemos desmembrar, ¿cierto? De tal manera que Bucaramanga recibe el agua y todos sus sistemas, ecosistemas, y desde el páramo de Santurbán, como lo planteaba Claudia, ¿no? Oye, nosotros recibimos el agua
y utilizamos en el área metropolitana, pero esos ecosistemas vienen de afuera, o sea, tenemos que tener esa visión de ciudad-región, porque definitivamente van más allá de los límites político-administrativos. Y esas son las condiciones vitales del territorio. Yo no puedo planificar un territorio si no es a partir de las condiciones, estas condiciones vitales, y tener esa correspondencia social con esas condiciones por donde nos llega completamente el agua de Santurbán y descarga sobre el Río de Oro en toda el área metropolitana. Entonces, esos sistemas tenemos que cuidarlos muchísimo y ordenar el territorio, que es ordenar nuestras funciones territoriales a partir de esos ecosistemas, ¿cierto? Muy bien. Eso en ese sentido. Yo creo que las áreas metropolitanas también no se pueden empezar a estructurar a partir de una población. O sea, cuando ya tenemos 3, 4, 5 millones de habitantes, es imposible ordenar un territorio o planificarlo, porque se nos desborda. Entonces, no, tenemos es que empezarlo a organizar, a ordenar a partir de estos sistemas estructurantes del territorio. Definitivamente, pues no es solamente la mancha construida, sino también las tierras cultivables que hacen que aseguremos nuestra alimentación dentro del área metropolitana, ¿cierto? Muy bien. Organizar tanto estos sistemas estructurantes es fundamental. Me queda poco tiempo, paisano, aquí estamos, el de mi tierrita, doctor García, Libardo. En Barranquilla y Atlántico hay como una polémica porque se decidió que el área puede asumir problemas ambientales en áreas urbanas de la ciudad y municipios del Atlántico, a lo cual el director de la Corporación Autónoma dijo que no puede haber 3 autoridades en un mismo territorio, por eso eran los temas de gobernanza que hablaba. Incluso algunos alcaldes dicen que el área ha dejado sin músculo financiero unos 18 municipios. ¿Qué es cierto de eso? ¿Se está afectando recursos de otros municipios? ¿Qué pasa con la Corporación Autónoma en Atlántico? ¿Y cuál, digamos, es como el esquema de financiación y de participación en su área? Bueno, muy bien, Diana. Lo primero, para poner en contexto a los oyentes y a las personas que nos pueden ver en este Zoom, somos un área metropolitana conformada por un distrito de Barranquilla como municipio núcleo, 4 municipios, una población cercana a 2 millones de habitantes que representa el 85% aproximadamente de la población del departamento del Atlántico. Como área metropolitana hemos entendido muy bien nuestro rol de planificador del territorio, de manera que hemos estado ocupados en formular unos muy buenos instrumentos de planificación. Hablo del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y hablo del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que son las 2 herramientas que nos otorga nuestra ley orgánica, Ley 1625, para propender justamente por esa misión de promover un desarrollo armónico del territorio. Y esto en la práctica, ¿cómo se entiende? Diana, yo creo que tú, como todos los barranquilleros, sientes un gran orgullo por ver el desarrollo acelerado que ha tenido nuestra ciudad en los últimos años, que ha logrado reducir pobreza en más de 20 puntos, que ha logrado ser un modelo a nivel latinoamericano de cómo a través de una urbanización ordenada se atrae inversión, se atrae competitividad, etcétera, etcétera. Este mismo crecimiento no se ha visto en la misma dimensión en los demás municipios. Justamente ahí es donde entra a mediar una entidad como el área metropolitana como esquema asociativo para promover no solamente a través de la gobernanza, sino a través del entendimiento entre los actores del territorio, que ese crecimiento sea ordenado, poniéndose de acuerdo, adoptando un plan y saliendo todos a ejecutarlo. Para ellos, lo que le hemos dicho a nuestros alcaldes y a los actores relevantes del territorio es: necesitamos herramientas. Lo decía muy bien ahora nuestro director Samuel. El componente ambiental es parte fundamental de la planificación del territorio. Sin el componente ambiental, caminamos sin una pierna, poniéndolo en términos coloquiales. ¿Por qué? Y digamos que la misma ley ambiental, la misma ley 99, reconoce en los grandes centros urbanos, denominándolos como poblaciones, municipios, distritos o áreas metropolitanas, con población superior a 1 millón de habitantes, que hay una crítica respetuosa para el modelo que le hacía
con mucha claridad el doctor Samuel. No es posible que se admita el reconocimiento del hecho metropolitano ambiental a partir de un número de población, cuando pues el ambiente no reconoce población, los fenómenos ambientales no reconocen población, la calidad del aire no tiene que ver con qué población tiene una urbe o no, las emisiones no tienen que ver con qué población tiene una urbe o no, y asimismo podríamos empezar a enumerar una serie de elementos constitutivos del ambiente como parte de la sostenibilidad de un territorio. Entonces, allí la tranquilidad es que la decisión que ha adoptado la Junta Metropolitana es una decisión absolutamente coherente con el rol de planificador del territorio del área metropolitana, refrendada en la ley 99, que reconoce a los grandes centros urbanos como autoridades ambientales a partir de la acreditación de una población mínima de 1 millón de habitantes. Y asimismo, pues, nosotros hemos con suficiencia acreditado esta disposición y le hemos presentado a la Junta Metropolitana unos elementos de plan de acción que la ha motivado a tomar esta decisión, en el sentido que debemos priorizar fenómenos del medio ambiente urbano como revisar qué está pasando con la calidad del aire en nuestra ciudad, revisar qué pasa con las emisiones de los vehículos que son los principales contaminantes de las ciudades, y hoy hay unas deficiencias en el control de esta problemática ambiental. Y en fin, es una decisión, como lo digo. ¿Cuál diría cada uno de ustedes en 30 segundos que ha sido el mejor proyecto en términos de facilitarle la vida al ciudadano, que le haya dado sentido real haber constituido una región metropolitana? O sea, el proyecto Orgullo, que funcione, y en el que cada uno de ustedes dice, todavía tenemos un gran desafío. Atlántico ya me lo ha dicho, tienen un gran desafío en el tema de medio ambiente, tienen un gran desafío en el tema de entender la asignación de recursos, pero ¿cuál ha sido, para terminar con usted, digamos, el acierto más importante? Libardo. Hola. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra red metropolitana de transporte. Hoy en día es una red que integra, digamos, moviliza 800.000 pasajeros al día de una manera eficiente. 800.000 pasajeros al día. Correcto, con un sistema masivo Transmetro que moviliza 150.000 y un sistema complementario que está del orden de los 650.000 pasajeros. Estamos ocupados en mejorar la calidad de esta red y estamos formulando un COMPES al gobierno nacional para apostarle por buses de baja emisión y, digamos, la multimodalidad con Riobús, con otros modos eficientes y amigables con el medio ambiente. Muy bien. Bucaramanga, Samuel. Yo creo que uno de los mayores aciertos es, pese a su cultura y trabajo individual del santanderiano, haber podido configurar esta área metropolitana. No es para nada fácil. Yo lo decía anteriormente, pues yo admiro mucho el Valle de Aburrá en ese sentido, la capacidad de haber vinculado a muchos más entes territoriales y haber podido coordinar y organizar esos entes territoriales. Esto es ya una ganancia, pero que tenemos ustedes tienen un desafío de coordinación para esto. Yo lo único que le puedo decir es que a veces las buenas realidades se imponen sobre lo que las leyes no nos dan. Vámonos con el Valle de Aburrá. Lo más positivo que tienen ustedes que mostrar como región. Efectivamente, son muchas cosas para mencionar, pero destacamos primero el programa CIATA, un programa que es referente a nivel nacional e internacional respecto a la medición de calidad del aire, gestión de riesgo, recurso hídrico y demás. También destacamos el programa ENCICLA, movilidad activa, 1.600 bicicletas, 90 estaciones y un programa totalmente público que viene creciendo de manera exponencial y que además aspiramos tener bicicletas eléctricas para estas laderas. También destacamos el ejercicio de la gobernabilidad, tener 10 alcaldes sentados tomando decisiones articuladas y conjuntas en pro de buscar ese entendimiento para no tener barreras y garantizar la vida de los ciudadanos.
Pero también destacamos desde el punto de vista ambiental. Tenemos una meta de 1 millón de árboles. Esto se logra con estas entidades en el perímetro urbano. Y ya para finalizar, los hechos metropolitanos. Hay 20 hechos metropolitanos declarados, pero aspiramos a declarar nuevos hechos metropolitanos, como es el Valle del Software y la ciencia, tecnología e innovación como elementos estructurales de interés para todo nuestro territorio. Pues felicitaciones al Valle de Aburrá por esto. Se nos acabó el tiempo, mucho que hablar, los mejores deseos para que estas áreas se puedan construir con los referentes en los que las cosas han funcionado y se puedan solventar las que todavía están ahí como esperando claridades. Gracias a ustedes y vamos a iniciar con nuestro tercer módulo, que es un módulo para construir confianza y cooperación institucional. ¿Cómo lograr una región metropolitana eficiente y eficaz? Este ya es con otros panelistas. Le voy a pedir el favor a quienes ya terminaron en el módulo 2 y apagan sus cámaras para poder quedar con las personas ahora del módulo que corresponde. Para quienes llegan a nuestra audiencia, hoy estamos a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de nuestra página web caracol.com.co, a través de YouTube, a través de Facebook Live, y hoy escucharán lo más importante de este foro sobre la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca y la experiencia en otros territorios, lo mejor en el noticiero de Hora 20. En este panel que viene ahora, que es nuestro último panel, contamos con Juanita Gubertus, de la Cámara por la Alianza Verde. Juanita, hola, qué bueno escucharla. ¿Está Juanita ya con nosotros? Diana, muy buenos días. Estoy tratando de prender la cámara, pero por alguna razón no me dejan activar la cámara todavía, pero aquí estoy. Muchísimas gracias por esta invitación. Tranquila, que eso nos pasa a todos. También está con nosotros Óscar Sánchez, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Óscar, hola. Diana, buen día a todos. Efraín José Cepeda, senador, muy buenas, casi medios días. Muy buenos días, Diana, muchísimas gracias por la amable invitación, con el saludo muy especial a mis colegas aquí presentes y por supuesto los panelistas de los anteriores, pues que seguramente están allí escuchando tan interesante foro. Alfredo de Luque, representante de la Cámara del Partido de la U. Buenas. Buenos días, Diana. Buenos días a todos los colegas que están aquí con nosotros en el panel y obviamente a toda la audiencia que nos escucha. Y también con nosotros José Daniel López, representante de la Cámara por Cambio Radical. José Daniel, hola. ¿Cómo vamos? Hola Diana, un gusto estar acá con usted. Un saludo también a mis colegas. Gracias a Caracol Radio y a Solcapitales por la invitación. Pues vamos con este tercer plan para mirar varios puntos en los que ustedes son los especialistas. Con el impulso y la aprobación de un acto legislativo, que es el 002 del 2020, se da pie para que se modifique un artículo de la Constitución colombiana, que es el 325, ¿y qué es lo que ese artículo establece? La conformación de un área metropolitana. Con esta figura de asociación, ¿puedo decir asociación o es muy diferente a asociatividad? Funciona. Funciona. De región metropolitana se tendrán cambios como no tener un municipio núcleo, añadir participación del departamento, mantener regímenes de las corporaciones autónomas regionales. Con esta modificación que busca establecer y planear programas de planificación para la región, también se da una ley orgánica que escuche en 32 audiencias a los ciudadanos para que se aporten nuevas ideas, se establezcan mecanismos de trabajo, funcionamiento. Ahora, lo importante en todo esto, y ya lo escuchamos de Ramón Torra en España, es construir consensos, construir confianza, cooperación entre el distrito, departamento y municipios, no dejar municipios rezagados, con el fin de desarrollar un trabajo que termine siendo eficiente para todos. Entonces, aquí en este módulo yo sí quisiera como empezar por preguntarles que la pregunta que se hace la mayoría de nosotros los colombianos, teniendo en cuenta que en la Constitución ya existían algunas figuras de asociación en el área metropolitana, ¿por qué impulsar un movimiento que lo modifica y crear una figura territorial?
¿Cuál es la diferencia de fondo entre región y área metropolitana? Juanita Gubertos. Diana, ahora sí con cámara, un saludo para ti, los miembros del panel y toda la audiencia. Nosotros, de verdad, de manera totalmente multipartidista, porque este fue un proceso que arrancó desde hace 1 año y medio, 2 años, entre Bogotá y Cundinamarca, empezamos a documentar que había problemas de inmensa desconfianza entre los dos territorios. En gran medida, los territorios de Cundinamarca, yo creo con buenas razones, y Oscar dará cuenta de eso, sentían que mucha, digamos, de la tensión provenía de alcaldes de distintas tendencias políticas en Bogotá que pretendían con arrogancia imponerle condiciones a Cundinamarca, un poco, ¿no?, sintiendo a Cundinamarca como su patio trasero. Y otros sectores también en Bogotá diciendo, pues, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Bogotá aporte todo lo que aporta la CAR y no participa de decisiones ambientales fundamentales para toda la región? Esa, digamos, distanciamiento personal había hecho casi inviable la relación. Llegan estas nuevas entidades, pues particularmente la alcaldesa Claudia, el gobernador Nicolás, hay mejor confianza, y lo que empezamos a documentar es no había una figura jurídica que permitiera generar una relación en equidad, una relación que realmente permitiera que ambas partes construyeran conjuntamente una visión de desarrollo territorial. Primero, un área metropolitana tiene siempre un municipio núcleo, Diana, y eso supone que ese municipio, que es donde hay más población, puede vetar decisiones de los otros municipios. Cundinamarca, con razón, decía yo, ¿por qué me voy a medir a una relación donde Bogotá podría, con además todos estos antecedentes de desconfianzas, vetarme? Avasallarme, claro. Exacto. Segundo, como resultado de la creación de un área metropolitana, es posible eventualmente, y la Constitución lo contempla, que se pudieran anexar municipios. Ese antecedente de en los 50, la anexión de Usaquén, en fin, que lo que hoy son localidades, le daba pánico a Cundinamarca, porque decía, usted me va a meter en esta relación para luego quitarme Chía, quitarme Cajicá, y entonces voy a perder autonomía territorial y, por supuesto, poder político. Tercero y muy importante, en un escenario de una área metropolitana, y lo vimos ahorita en el panel anterior, no participan las gobernaciones. Es una asociación de municipios, con lo cual la gobernación de Cundinamarca saldría completamente de la ecuación. Y los municipios dicen, yo reconozco que Bogotá es mucho más grande, tiene más capacidad fiscal, tiene más capacidad técnica, juguemos de igual a igual entre el alcalde y el gobernador. No me mire en lógica de hermano mayor un alcalde con toda una cantidad de poder fiscal igual, contra unos, digamos, pequeños alcaldes. Entonces, aquí le damos la posibilidad de participación a la gobernación. Cuarto y muy importante, Diana, en un área metropolitana, la manera de configurar un área metropolitana es a través de una consulta popular. Y en esta, y esto será objeto de discusión a lo largo de este panel, digamos, lo que quisimos hacer fue decir, es posible que uno de los mecanismos para generar la decisión de si un municipio ingresa o no sea la consulta popular. Pero tengamos mucho cuidado porque hasta el momento ha habido experiencias en donde no es necesariamente que el municipio no quiera ingresar, sino que la ausencia de participación no llega al umbral y entonces, digamos, las mayorías abstencionistas terminan primando sobre la posibilidad de integración regional. Pensemos y podemos pensar creativamente como en su momento, Diana, cambiamos el umbral del plebiscito para que no se incentivara la abstención, sino que se motivara a que quien piense lo que quiera, entrar o no entrar, por ejemplo, quiera salir a votar. Esas son algunas de las diferencias para poder pasar de la desconfianza a una figura jurídica que promueva una relación equilibrada. Eso me parece bien importante. Efraín Cepeda. Muchas gracias, Diana. Yo creo que Juanita ha hecho una explicación muy importante y muy de fondo sobre el por qué se requería ese acto legislativo. Yo voy a enfocar el tema desde el punto de vista de la ganancia de los ciudadanos y desde la descentralización. Y es que el punto de la descentralización me interesa mucho porque ya me oyó como la preocupación más grande que tengo yo es un poco que no terminemos en un discurso perverso, ¿no? Que terminemos descentralizando. Sí. Muy bien. Lo primero es que cualquier forma de asociación, llámese área metropolitana, región metropolitana, región administrativa de planificación, lo que tiene que pensar es en el ciudadano, cómo se potencian recursos y cómo se sirve de articulador, además de lo que aquí han expresado los directores de las áreas, de ser unas autoridades de diferente índole, como la ambiental, la de transporte, que por supuesto lo que hace es
el resultado de una sinergia de los recursos. ¿Por qué microautoridades ambientales en cada municipio si podemos tenerla en unos a través de las CRA o en otros a través de las áreas metropolitanas? En los temas de transporte, mirar los recursos. Y esto pues es mejor calidad de vida al mejorar el transporte, al poder ir a trabajar de unos lados a otros. Pero lo otro bien importante, porque no solamente son los recursos con que cuentan esos entes territoriales y los recursos de los peajes para mejor inversión, las contribuciones a las CAR, sino la posibilidad de acceder como grupo de presión a recursos de carácter nacional. Es que lo que ha venido sucediendo en Colombia a partir de la Constitución del 91, a pesar de que en la Constitución quedaron los artículos 306 y 307, ¿no?, que permitía precisamente la descentralización, lo que ha venido ocurriendo es una gran centralización. Mire, no es lo mismo que un alcalde de un municipio de Cundinamarca acuda donde el gobierno central con un proyecto debajo del brazo a una rogativa a que una área metropolitana o una región metropolitana acuda con alcalde o alcaldesa de Bogotá, gobernador de Cundinamarca y una serie de municipios que autónomamente lo van a decidir. Además, todos tienen regalías que se pueden potenciar, pero sobre todo jalonar cada vez más los recursos de lo central, donde llega más del 80% de los recursos de Colombia. Y muchas veces encontramos en el poder central reyesuelos, ¿no?, que toman la decisión a dedo de dónde quieren incluir unos recursos. Y en el caso de Bogotá, centralización no es Bogotá, centralización es el gobierno central, ¿no? Bogotá, sí. Cundinamarca, como nosotros en la región Caribe con la RAP, lo que estamos es defendiendo de una descentralización, siempre pensando en el ciudadano y siempre. Claro, y supongo yo que esta asociación de regiones caribes lo que genera es tener un poder de interlocución aún mayor frente a los gobiernos centrales. Ahora, quiero pasar a preguntar aquí para los demás también. Este acto legislativo, otro de los aspectos que me plantean es que hay que hacer 32 mesas de trabajos y de ideas para conformar esa ley orgánica que hace falta para que el proyecto ande. ¿No creen que se dejó muy abierto el acto legislativo y quedaron huecos que va a tener que llenar esa ley orgánica? Por ejemplo, ¿piensan incluir ya hechos regionales o solamente definir parámetros? Alfredo de Luque. Gracias, Diana. Generalmente, o así deberían ser los actos legislativos. Los actos legislativos no deberían venir a contar el detalle de lo que puede ser, en este caso, una región metropolitana, con el fin de que sea una ley que es más flexible, incluso en el momento en que, por ejemplo, se pueda modificar que una reforma constitucional. La Constitución debe tener claro cuáles son los parámetros, debe tener claro cuáles son los principios, debe tener claro el horizonte mismo de la figura, pero ya la ley es la que debe llenar esos vacíos. Aquí es un tema muy importante y creo yo que me devuelvo un poquito a la pregunta que estaba resolviendo el senador anteriormente, en cuanto a que mire cómo se construyó el consenso desde el inicio en el Congreso de la República, cuando vimos que los congresistas de Cundinamarca y los congresistas de Bogotá salieron a hacer primero unas reuniones entre ellos y propusieron a las plenarias de comisiones y obviamente de Senado y Cámara unas proposiciones o un acto legislativo que iba acorde con las necesidades de las regiones que ellos representan. Esa fue una construcción muy bonita de un primer consenso, pienso yo. Pero ya el detalle de cómo deben operar, de cómo deben ellos articularse, yo estoy de acuerdo que deba ir en una ley para que la Constitución no sea una Constitución que se llene de detalles sin necesidad. Ahora, es muy importante, por ejemplo, Diana, en esta ley para generar confianza, que se aborden conceptos importantísimos que deben ser objeto de análisis muy previos, anteriores al proceso de que la ley sea presentada. Y es, por ejemplo, identificar cuáles son las áreas
fuertes de cada región o de cada municipio que se quiera integrar. ¿Y esto con qué objeto? Yo comparo mucho estas formas de integración, por ejemplo, con las integraciones que se hacen a nivel internacional, los acuerdos multilaterales con otros países, en la medida en que lo que se busca es buscar sinergias de dónde yo puedo ser fuerte y dónde puedo yo aportar mejor, para que no se genere una igualdad, sino una equidad, que es un concepto diferente, y de esa manera pueda también establecerse unos criterios de confianza en la comunidad que allí se establece. Usted lo hablaba al principio, el tema, por ejemplo, de los campesinos que van a tener, si se les apunta a ellos desde el principio un gana-gana en este concepto sería importante. Pero algo también muy importante, pienso yo, que debería incluir la ley, como para poner un tema que de pronto no es común, sería una forma de solución de conflictos primaria, antes de llegar a instancias, por ejemplo, judiciales, cuando se presenten problemas entre los miembros de estas regiones metropolitanas, porque muy seguramente se van a presentar, pero una fórmula de solución de conflictos previa, en donde participen la parte técnica de la área metropolitana, donde participe también la parte política, por decirlo así, las asambleas, consejos, congresistas, alcaldes, gobernadores. Eso puede ayudar muchísimo también a que se genere confianza, pero dándole confianza también a la comunidad en el proceso de establecimiento de las reglas claras que debe tener la ley de región metropolitana en su articulación, me parece perfecto. Y adicionalmente a eso, diciéndole a los miembros de esa área metropolitana, si bien a los alcaldes, a los gobernadores, también a la gente de abajo, que sus actividades, a lo que ellos se dedican, de lo que ellos viven en esos municipios, van a ser objeto de priorización dentro de esa estructura regional. Muy bien. José Daniel, ¿qué hay? Panelista de Hora 20, además. ¿Cómo va? Hábleme un poquito de creación de confianza. En esta región, pues son muchos los actores, ciudadanos, gobernación, asamblea, distrito. ¿Cómo generar un trabajo institucional conjunto que tienda a solucionar los problemas de la gente? ¿Creen que tener tanto actor legitima la construcción y ejecución de la región metropolitana? Bueno, Diana, yo creo que uno de los temas, esta frase no es mía, esta frase se la oí a Claudia López alguna vez, que tal vez el tema de la región metropolitana ese es el segundo tema más anunciado en la historia de Bogotá después de la primera línea del metro. Ya sacamos el segundo y ojalá podamos sacar el primero, y creo que se pudo sacar adelante porque estábamos en medio de condiciones políticas muy especiales. Ella lo mencionaba ahorita, esa relación en buena hora entre gobernación y alcaldía que permite esas construcciones. De acuerdo, ese es un punto muy importante. También lo es la realidad de la bancada de Bogotá, en particular en la Cámara de Representantes. No es la primera iniciativa que esta vez con el liderazgo de Juanita logramos sacar adelante. Ya habíamos sacado adelante la mayoría de nosotros la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá. Hemos venido avanzando en una reforma consensuada al Estatuto Orgánico de Bogotá, que es el equivalente a la Constitución de Bogotá. Creo que también el buen ambiente, la buena relación que hay entre las bancadas de Cundinamarca y Bogotá explican en gran medida que esto haya sido posible. Yo acá quiero reconocer también el papel que jugó Oscar Sánchez como autor y como coordinador ponente en toda esta historia. Y esas son las condiciones políticas que debemos cuidar al máximo, al menos de marzo a diciembre del año entrante, que es cuando se tramitará el proyecto de ley orgánica. Porque nada habremos logrado sacando esta reforma constitucional que crea la región metropolitana si no sacamos la ley orgánica. Vamos a tener un cascarón vacío. A mí me gusta imaginarme, Diana, la reforma constitucional como una casa que Cundinamarca, los municipios y Bogotá decidieron comprar juntos, sin renunciar al hecho de que cada uno sigue teniendo su casa. Acá nadie perdió la autonomía territorial. Pero lo que hicimos fue comprar una casa, pero esa casa hoy está vacía. Todavía no sabemos quién va a vivir en esa casa. Ni la presencia de Cundinamarca ni la presencia de Bogotá han sido refrendadas. No hemos definido todavía, lo debe hacer la ley, cuál es el procedimiento para que los municipios cundinamarqueses ingresen a la región metropolitana. No sabemos de qué tema se va a hablar en esa casa a la hora del desayuno. Vamos a hablar de infraestructura a propósito del Regiotram o de la avenida longitudinal de Occidente. Vamos a hablar del agua, vamos a hablar del río Bogotá, o vamos a hablar del problema común del relleno sanitario Doña Juana y de la disposición de basuras, de ordenamiento territorial, uso del suelo.
¿Vamos a poder hablar de todo o vamos a poder hablar de algunos temas? Eso es lo que debe definir la ley orgánica. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo se va a financiar esta figura? Por eso insisto, este buen ambiente político que hay hoy, que ojalá fuera permanente, pero valga decir, en realidad es inédito, hay que protegerlo al máximo para que este trámite a lo largo del año entrante de la ley orgánica sea seguro. De lo contrario, vamos a quedarnos con un hito momentáneo de integración regional plasmado en una reforma constitucional, pero esta reforma, sin una ley orgánica que la reglamente, que la llene de contenido, va a terminar teniendo poca utilidad. Y como mencionaba Óscar Sánchez, le pregunto, y todos los que quieran intervenir, porque tengo muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo lograr que a través de esta ley tengamos una región metropolitana eficiente, eficaz y que responda a necesidades? O sea, ¿qué tiene que tener la ley orgánica para poder lograrlo? Entonces, Óscar. Diana, por supuesto que en la formulación de esta ley orgánica y todo el proceso de consensos que se han llevado para poder llegar a esta herramienta constitucional ha sido la confianza. Yo creo que es fundamental. Y ese mismo escenario que nos manifiesta el mismo artículo 325 de la reforma, donde debemos de socializar a nivel institucional y a nivel de la ciudadanía la formulación de esa ley orgánica. ¿Qué debe contener esa ley orgánica? Pues en primer lugar, los parámetros mediante los cuales se va a definir los hechos metropolitanos. Yo creo que eso es bien importante porque son los puntos de encuentro, los puntos en los cuales se va a trabajar. En segundo lugar, debe de esa ley orgánica consagrar todos los sistemas de votación interna de ese consejo directivo. ¿Cómo se va a financiar esa región metropolitana? ¿Hacia cuáles van a ser sus recursos económicos para poder constituirse y cumplir sus objetivos? En tercer lugar, por supuesto, los procedimientos de las funciones que va a tener ese consejo directivo representado en la región metropolitana. Y algo muy importante, tenemos que definir en esa ley orgánica cuál va a ser el mecanismo de participación que se va a utilizar para consultar a las comunidades si están de acuerdo que su territorio ingrese a esa región metropolitana, si van a haber transferencias de funciones a través de la nación a esa región metropolitana. Yo creo que eso es fundamental. Y también... Ese es un punto fundamental. ¿Cómo creen ustedes que debería ser? ¿Debería haber transferencias de la nación a la región metropolitana, Juanita? Definitivamente sí, Diana, y me sumo a lo que estaba diciendo Óscar. Nosotros en ese proceso participativo, que no solo, como dice Óscar, quedó como obligación en la Constitución, sino que además es una necesidad, porque al final, como usted decía, necesitamos que la gente se apropie de por qué esto es útil o no para la ciudadanía, o sea, en qué medida esto me va a servir para que si yo vivo en un municipio de Cundinamarca no tenga que pagar 3 peajes para entrevenir a trabajar, ir a un hospital, etcétera, o por qué me va a servir si yo habito en Bogotá, pero necesito tener mejor calidad del aire o no acceder a agua de manera sostenible, etcétera. Pues la lógica de esto es que uno se asegure de que, por ejemplo, decisiones sobre concesiones viales, por ejemplo, decisiones fundamentales sobre la estructura ecológica principal, pasen por decisiones que queden en cabeza de la región metropolitana. Y ahí sumo un par de elementos a lo que decía Óscar, Diana, en términos de preguntas complejas que tendremos que enfrentar y que ya estamos viendo en las audiencias públicas. Hemos hecho ya 13 de las 35. Mire, primero, consulta popular, discusión sobre si cada municipio al momento de decidir si ingresa o no, va a haber consulta popular o decide el consejo o decide el alcalde. Y si es consulta popular, ¿es con la consulta del umbral ordinario o podría haber consulta como fue el plebiscito con un umbral de aprobación, es decir, incentivando a que la gente salga a votar y no abstenerse de votar? Segunda pregunta muy compleja y durísima de discutir en esto. Por supuesto que el objetivo es que haya una armonización entre los POTS, porque parte de lo que ha pasado en la sabana, por ejemplo, con el volteo de tierras, entre otras, ese sí que es pues, un tema. Que es un tema gigante, es cómo garantizamos que no haya cambios en los usos del suelo en detrimento de la estructura ecológica principal y además mediados, hay que decirlo, en el pasado por lógicas muy corruptas. No puede la región metropolitana imponerle a los municipios porque la autonomía municipal prima y el consejo municipal y el consejo distrital
retienen sus funciones de ser quienes deciden sobre el uso del suelo. Si lo usurpáramos esa competencia, se nos cae en la Corte Constitucional con toda certeza. Entonces hay que ser creativos y generar un mecanismo de armonización de POTS que mantengan los consejos municipales la decisión del uso del suelo, porque es a ellos a quien les compete, pero que permita que cada consejo, digamos, trate de armonizarse a un plan de largo plazo, porque ese es el objetivo, articularnos y que no sea cada municipio y cada ciudad viendo cómo no sale por su cuenta y decide su plan, sino que se saque un plan de 30 o 50 años y cada municipio inicie un proceso de armonización de POTS. Eso no va a ser nada fácil, Diana, y ahí tendremos que analizarlo con mucha dificultad. Tercero y muy importante, y lo estaban discutiendo frente a otras áreas metropolitanas, dejamos la salvedad de que como resultado de este proceso no se podía perder financiación de la CAR. Este era un elemento existencial, Diana. En el pasado, estos esfuerzos siempre se habían roto por cuenta de que si la CAR se tocaba, esto entraba definitivamente en crisis. Entonces, pospusimos la discusión. La discusión ahorita en la ley orgánica es, no podemos afectar la financiación de la CAR, eso es muy importante, no pierde y quedó constitucionalmente establecido, pero sí tenemos que establecer cuál va a ser esa armonización de relaciones entre las funciones de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la CAR, cómo ordenamos de mejor manera para que no nos pase, insisto, lo que nos ha pasado en términos de detrimento gravísimo a la estructura ecológica principal en humedales, por supuesto el río Bogotá, en los cerros, etcétera. Entonces, ahí hay unas preguntas muy duras. El camino, como dice José Daniel, apenas está empezando. Este es un hito gigante porque logramos ponernos de acuerdo en que era necesario, pero las preguntas más duras están pendientes y por eso necesitamos que la ciudadanía esté activada, pendiente, pensando en cuál es esa visión de desarrollo regional y territorial de lógica sostenible para esta región. Muy bien. Efraín. Gracias, Diana. Sí, las realidades son diferentes a la RAP. En la RAP se optó por la figura de la decisión de las asambleas departamentales y hasta este momento, digamos, las asambleas autónomamente toman una decisión escuchando al pueblo y escuchando a la gente si ingresan o no a la RAP. Por ejemplo, a la RAP Caribe no ha ingresado San Andrés, la asamblea no lo ha autorizado porque siente que la población no lo quiere. Mire, hay recelos, que es otro tema que iba a tocar, en el tema de si se cambia una centralización por otra centralización. Por eso las figuras tienen que ser justas y en plano de igualdad. Yo resalto lo que dice aquí al final en nuestro acto legislativo, que dice: ninguna decisión podrá ser tomada por el voto afirmativo de Bogotá, ni solo con el voto afirmativo de los municipios y la gobernación de Cundinamarca. Creo que con ello se construye la confianza de que las decisiones autónomas de los municipios se respeten, pero buscando esa sinergia de potencializar cada una de sus fortalezas. Pero quiero decir algo también, porque también lo analizamos en la constitución de la RAP. Hay que cuidarse mucho de los gastos adicionales que requiera una burocratización como esta. Lo primero, la nación no participa en ello. Allí hay que buscar esas figuras como que los mismos órganos de los municipios o de Bogotá puedan pues aportar también sus gentes y sus personas para las autoridades de toma de decisiones. Pero aquí lo que hay que... Yo pensaba si esto genera, por ejemplo, la obligación de crear nuevas entidades, hasta qué punto esto agranda burocracia, o si con lo que tenemos se pueden hacer coordinaciones que no impliquen eso. Sí, yo creo que se puede en su gran mayoría. Por ejemplo, el secretario general de la RAP es el secretario de planeación de uno de los departamentos, tiene solo esa función adicional. O sea, los costos han sido mínimos en este momento y yo creo que también allí hay que revisar, porque pues si necesitamos recursos para inversión, no podemos realmente utilizarlos para burocracia, y allí ese es un punto importante para que los ciudadanos sepan que los recursos se van a potenciar y llegar a cada uno de ellos. Pero yo repito lo que decía al principio, y es la posibilidad de acceder, de que esa área metropolitana de Bogotá, y eso que debe llegar en la ley orgánica, puede presentar proyectos como lo pueden hacer la RAP ante Planeación Nacional
para jalonar esos recursos o cofinanciados o de aportes de la nación. El tema de movilidad a mí me parece central, además del ambiental. La gente pierde de los municipios de Cundinamarca a Bogotá o viceversa horas que puede dedicarle a la familia. Eso va en detrimento de la calidad de vida. Pasar por Soacha es morir un poco. De manera que hay que mirar esos temas que le generen calidad. Yo creo que la palabra mágica es calidad de vida para la gente de Bogotá y de los municipios del área metropolitana, jalonando inversión y creando autonomía en la toma de decisiones, pero autonomía en ese plano de equidad entre Bogotá y Cundinamarca. Sí. José Daniel, lo veo con ganas de participar. Diana, es que hay dos elementos que tiene esta reforma que a mí me parece clave destacar. Primero es que tiene una especie de sistema de bloqueo. Esta reforma no funciona en situaciones de relación adversarial entre el alcalde o la alcaldesa de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca. Porque hay dos decisiones que dejamos condicionadas a consenso para que se puedan tomar. Lo digo porque usted preguntaba ahorita por cuál debe ser el funcionamiento administrativo de la región metropolitana y cómo no volver es un gran aparato burocrático. Sin duda no debe generar muchos mayores costos de funcionamiento, en eso el senador Cepeda tiene toda la razón, pero sí requiere la figura de un gerente o de un director de la región metropolitana. Y en la Constitución dijimos que ese director de la región metropolitana solamente puede ser nombrado por consenso entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. ¿Eso qué significa? Esa es una garantía fundamental para las dos o para las tres partes, Bogotá, municipios y departamento, en la medida en que va a haber un gerente que políticamente debe tratar de mantener equilibrios y no volverse el medio para golpear de una región a otra en el evento de una relación confrontacional como había venido siendo la tradición. Ese es un elemento fundamental y que ha pasado inadvertido. Segundo, algo que es muy fuerte, pero que es uno de los logros más importantes de la región metropolitana, el carácter vinculante de sus decisiones. Si bien los municipios, si bien Bogotá, si bien la gobernación mantienen su autonomía territorial, en esos temas en los que acordemos ir a discutir en la región metropolitana, hay una obligación vinculante de cumplimiento de lo que quiera que acordemos. Eso es muy importante primero, porque nadie va a obligar a un municipio a meterse a esto. Pero si se mete, tiene que aceptar lo que se acuerde. Y segundo, porque es que en Bogotá tenemos la fea costumbre de volver a inventar el mundo cada vez que se elige un alcalde. El carácter vinculante de las decisiones va a ser muy importante para que si tomamos, por ejemplo, claro, porque evita ese problema de autoridad única de movilidad y se toman decisiones que involucran el territorio específico de una de las unidades territoriales acá involucradas, pues hacia el alcalde que viene no le guste, pues le toca implementarlo y creo que eso nos lleva a modelos muy interesantes de buen gobierno. Sí. Óscar y Juanita, una conclusión de cada uno. Juanita. Iba a decir brevemente, Diana, frente a lo anterior, que hay modelos de nuevas autoridades que no necesariamente generan más burocracia, sino mayor eficiencia en la prestación del servicio. Dos ejemplos: acueducto regional. Tenemos toda suerte de inequidades de recibir el agua de Cundinamarca, vendérsela en bloque. Municipios, veíamos el otro día en la provincia del Guavio diciéndonos cómo es posible que nosotros seamos estos productores y recibamos semejante agua tan cara como la que recibimos. Entonces, ahí hay un ejemplo. Movilidad es otro, articulación entre Regiotram, Metro, Sistema Transmilenio. Uno puede tener una autoridad regional de movilidad que haga mucho más eficiente la prestación del servicio. Diana, esta es una oportunidad. Necesitamos garantizar que tenemos un proceso no solo de construcción de confianza política, que es la que ha existido hasta el momento, sino que los ciudadanos que habitamos este territorio, en Bogotá y en Cundinamarca, empecemos a soñarnos con esa visión de desarrollo regional, como quienes habitan en las zonas periféricas de metrópolis del mundo, en Londres, en Barcelona, en Nueva York, que se sientan parte de un mismo territorio y que empecemos a soñarnos cuál es el sistema de movilidad, cuál es el sistema de preservación, por ejemplo, de nuestros páramos y de pago por servicios ambientales. ¿Cuál es la visión de lo que nos estamos imaginando en términos de redistribución en la región? ¿Cómo cerramos brechas para que nuestros campesinos que nos abastecen desde Cundinamarca tengan también condiciones justas de acceso a un mercado en Bogotá?
Ese es el proceso en el que estamos, necesitamos construirlo conjuntamente. En la Constitución tenemos miles de artículos, no miles, cientos de artículos que se quedan ahí y no sirven de nada. Si no lo desarrollamos conjuntamente y los ciudadanos no se apropian de este proceso, se quedaría como letra muerta. Ese es el proceso en el que estamos y por eso invitamos a toda la gente que nos oye a vincularse a este proceso. Visiten www.regionmetropolitana.com para enviarnos sus propuestas y para participar de las audiencias. Gracias, Diana. Pues gracias a ustedes, a todo este panel que desde las 10 de la mañana estamos dando sobre todo eso, todas las voces. Y esas voces que han estado hoy aquí son, digamos, como el ejercicio que queremos que tenga la región metropolitana, que sea de consensos y de construcción. Y los invito a las 12 en punto en el noticiero de mediodía. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, por la amable invitación, y aprovechemos la coyuntura de la conciencia ante la alcaldesa, gobernador, de las bancadas. Para que salga adelante. La ley orgánica, sin eso no hemos hecho nada. Y por supuesto, le ponemos el oído a los ciudadanos.